Hola, mi nombre es Aino Duarte y voy a explicar el ejercicio propuesto de cálculo de ruido en los sistemas. Sea el sistema de tres etapas de la figura. Encontrar la temperatura efectiva de ruido referida a la entrada del sistema de tres etapas. La temperatura equivalente referida a la entrada va a ser entonces la suma algebraica de los aportes de ruido de cada etapa. Como el modelo para el ruido en los sistemas indicaba primero la temperatura y luego la ganancia, entonces referido a la entrada tendríamos los 200 grados de la primera etapa más los 300 Kelvin de la segunda etapa dividido por la ganancia. Hay que señalar que la ganancia hay que trabajarla en magnitud, aquí nos las da en decibelios. Para eso pues usamos el antilogaritmo y nos da de esta manera la ganancia en magnitud. Y bueno, luego estaría la tercera etapa, la temperatura de la tercera etapa entre las ganancias de las dos anteriores, el producto de las dos ganancias anteriores, lo cual nos da un resultado de 260.65 Kelvin. Para el inciso B, usando lo calculado anteriormente, vamos a encontrar la cifra de ruido total del sistema o símbolo de ruido, también denotado con la letra F. Se demostró que es 1 más la temperatura equivalente entre una temperatura T sub 0 de referencia, que en este caso se toma como 290 Kelvin. Hacemos el cálculo, lo cual da 1.898 en magnitud. Esto es adimensional. Para llevarlo a decibelios, pues aplicamos la regla del logaritmo, dando como resultado 2.78 decibelios. Para el inciso C, vamos a verificar esa cifra de ruido calculada, determinando las cifras de ruido individuales de cada etapa y combinando sus efectos. Entonces vamos a sumar los aportes de ruido de cada etapa algebraicamente para verificar el valor de la cifra de ruido total del sistema. Para cada etapa, entonces, recordando que esta es la fórmula, la temperatura equivalente la vamos a sustituir por la temperatura de esa etapa. Entonces, para la primera etapa tenemos los 200 Kelvin entre la misma temperatura de referencia y nos da como resultado 1,69. Esto es en magnitud, recordemos. En la segunda etapa tenemos los 300 Kelvin de la segunda etapa entre los 290. Eso da como resultado 2,03. Y para la tercera etapa, pues 1 más los 400 Kelvin de la tercera etapa entre la temperatura de referencia que da 2,379. Entonces, para todo el sistema tenemos esta fórmula que nos dice, recordando que estamos referidos a la entrada, pues tenemos que la figura de ruido, la que tenemos en la entrada, se deja tal cual, que sería la de la primera etapa, más la segunda etapa, la figura de la segunda etapa, menos 1 entre la ganancia de la primera etapa. Y la figura de ruido de la tercera etapa, menos 1 entre el producto de las ganancias de las dos etapas anteriores, similar a lo que hacíamos con la temperatura equivalente. Calculándolo de esta manera, tenemos la suma, entonces algebraica, de los tres aportes, lo cual nos da 1,898 o 2,78 decibelios, quedando así verificado la cifra que nos dio en el inciso B. Gracias.